al Instagram para que vean el video del tema que estábamos hablando anteriormente y suscríbete a este nuevo canal, dale like a este video, like, 8 de la noche, AM47, tu canal de película, puedes ver este programa. Bienvenido, comparte con nosotros alguien bastante conocido y yo tenía una inquietud que se le dije a los muchachos el día de ayer con respecto a tantas teorías y tantas opiniones en redes sociales de lo que está pasando cuando alguien se vacuna con el virus y demás. Bienvenido el doctor Héctor Balcácer, infectólogo conocido del tema, y yo necesito que él nos ilustre con tantos tabúes. Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Un placer estar con todos aquí en cabina y con las personas que escuchan el espacio, así como los que lo verán un poquitito más adelante a través de los diferentes medios digitales. Un placer. Bienvenido y gracias por sacar de su tiempo. Tenemos mucha teoría con lo de los virus que andan en el aire, que el coronavirus. Me gustaría que nos ilustre sobre esto. No, bueno, simplemente reconocer que la infección por el coronavirus del 2019 ha copado la mayoría de los titulares de periódicos, los comentarios, así como las opiniones de diferentes personas que se han declarado expertos, entre comillas, en los temas de procesos infecciosos. Y actualmente, y era algo que conversábamos antes de regresar de la pausa, es que en este momento tenemos una situación preocupante, y es que los grupos antivacunas, al ver que ya estamos llegando casi a la meta propuesta de 7 millones de dominicanos y dominicanas, 5.7 millones de dominicanos y dominicanas vacunados para completar el 70% de la población, han comenzado ahora a lanzar campañas de descrédito contra la vacuna, malinformación, diciendo que la vacuna se está asociando a infartos, se está asociando a mortalidad cardíaca, lo cual no es cierto. Hablamos de eso en breve, doctor, pero antes a mí me gustaría, para despejar dudas, por ejemplo, anda la influenza, el coronavirus. Si yo no he recibido el virus del coronavirus y me da la influenza, ¿es más fácil, más propenso a que me dé? Lo que pasa es que todos los procesos infecciosos que producen daño o inflamación a nivel de las vías respiratorias te van a dejar en cierta medida un poco más débil en cuanto a lo que es la capacidad de defenderte a nivel pulmonar. Hay que reconocer que aquellas personas que padecen cuadros inflamatorios a nivel pulmonar, ya sea porque fumaban, y cuando hablo de fumar no estoy hablando solamente de cigarrillo, estoy hablando de juca, que muchas personas entienden que eso no es fumar, pero recordar que es una exposición también a químicos que producen daño a nivel del árbol respiratorio. También hay que llamar la atención que aquellas personas que utilizan vapes o lo que conocemos aquí como cigarrillos electrónicos, hay que reconocer que los mismos también tienen sustancias que producen daño a nivel de pulmón. En este caso estamos hablando de un agente infeccioso como el virus de la influenza que va a producir daño a nivel del tejido pulmonar, y cuando una persona presente una infección, en este caso lo que sería coronavirus del 2019, de manera concomitante, o sea, a la vez, porque hay casos que se han dado de la infección dual, o sea, las personas se infectan con influenza y también con coronavirus y tienden a hacer cuadros mucho más agresivos, pero hay que decir que sí, que en este momento muchas personas del medio, muchas personas también de la vida cotidiana han presentado la infección por influenza B. Hay que llamar la atención que la influenza B es un virus que es lo que la gente en este momento está diciendo, me ha dado esta gripe mala, que las personas presentan diarrea, dolor en el cuerpo, malestar general, y que en algunos casos las personas tienden a diferenciar el coronavirus porque la fiebre de la influenza B tiende a ser una fiebre que en ocasiones llega a casi 40 grados. Y las personas en muchos casos dicen, a mí me dio coronavirus, ¿será que me estás repitiendo? Pero ahora yo estoy malísimo. Y las personas duran 2 y 3 días sin poder levantarse, lo cual no es lo típico en este caso, sobre todo en las personas vacunadas que presentan infección por coronavirus, que están presentando cuadros relativamente sencillos, sin grandes complicaciones, pero la influenza, específicamente, repito, en este momento circulando influenza B en territorio dominicano, la gente dice, me pasó un camión por arriba, y es lo que habitualmente escuchamos a nivel de consulta. Doctor, ya estamos hablando de dos virus, en este caso la influenza y el COVID. El COVID ya está bastante definido cómo uno se contagia, que de persona a persona. En el caso de la influenza también sucede eso mismo, o sea, yo me lo encuentro en el aire o se me pega por yo simplemente estar con otra persona. Mira, excelente pregunta, y la respuesta es que sí, son dos virus respiratorios con una forma de contagio similar. Las personas presentan infección asociado a que alguien en tu entorno está tosiendo, dice, ay, me siento medio agripado. Sí. Y antes de que se haga la manifestación del cuadro clínico per se, esa persona tose, estornuda o simplemente está hablando contigo, tú entras en contacto con esas secreciones respiratorias y simplemente el virus va a ir a tus pulmones y vas a enfermar unos cuantos días posteriores a la exposición. Generalmente el periodo de incubación va de 2 a 7 días, lo que crees, dicho que si alguien te dice, mira, estábamos antes de ayer juntos comiendo en algún sitio y hoy amanecí medio agripado, ya tú sabes que tú tienes que mantenerte en observación de 2 a 7 días. Hay que reconocer que con la influenza hay algo interesante, y es que existe tratamiento. O sea, existen antivirales que son efectivos contra la influenza. Por tal motivo, si alguien es diagnosticado con influenza B,
al igual que lo que hicimos con el coronavirus, dígaselo a las personas con las que usted tuvo contacto, para que los mismos quizás se puedan beneficiar de esos medicamentos que a la fecha no solamente son tratamientos para paliar el proceso, sino que también se pueden utilizar de manera preventiva, especificando que la influenza en los Estados Unidos mata todos los años de 30 a 35 mil personas, generalmente en los siguientes grupos: menores de 5 años, mayores de 65, y un dato que muchas personas quizás no sepan es que las embarazadas se reconocen como grupos muy sensibles a presentar formas severas de influenza B, y si en una casa alguien es diagnosticado con influenza B y hay una gestante, esa persona debe utilizar esos medicamentos de los cuales estoy diciendo. No voy a decir nombres para que la gente no salga huyendo para la farmacia a comprarlo, pero debe utilizar esos antivirales en un periodo de alrededor de 5 a 7 días justamente para prevenir enfermar. ¿Por qué? Porque pueden, repito, hasta ser el 50% de los fallecidos en un brote de influenza, justamente las damas que se encuentran en estado de gestación. Una pregunta ahí, doctor. Por ejemplo, hay gente que no se ha vacunado del COVID, le falta todavía una vacuna, pero quieren también vacunarse de la influenza. ¿Hay un tiempo distante? ¿No se puede vacunar al mismo tiempo? Mira, yo creo que esa es una de las preguntas más comunes en estos días y sobre todo de las más interesantes. Vamos a llamar la atención. En este momento se está desarrollando una vacuna que contemple ambos agentes en la misma inyección. Porque se estima que en algún momento la vacuna contra el coronavirus se va a convertir en una vacuna estacional. O sea que todos los años usted se va a tener que aplicar una vacuna contra el coronavirus. Sin embargo, en este momento, dadas todas las teorías de conspiración alrededor de la vacuna contra el coronavirus, la mayoría de los expertos prefieren que exista un rango de vacunación de 14 días entre una y otra. ¿Para qué? Para que las personas que están desacreditando la vacuna del coronavirus, si le da algo, no se la peguen todo, porque en este momento el problema es que tú vas caminando por la calle, te paras en una banca de lotería, juega el 13, y no sale el 14 y dicen que fue porque te pusiste la vacuna. Está buena esa. No, pero es cierto, estamos hablando de que todo lo que está pasando en el mundo es por la vacuna. Si llueve fue porque se vacunó. Como cuando tú lavas el carro, que llueve, así mismo está la gente. Con 3 días pronosticados de problema en el tiempo. En estos momentos que nos está dando tanta gripe, ¿dónde qué especialista la gente debe ir? Porque todos entendemos, tengo una gripecita, me tiro en la cama, me bebo tal pastilla, mucho té y se acabó. No, simplemente hay que decir que vaya donde el médico que usted sienta que tiene, que usted tenga la confianza, es lo primero. Recordar que dicen por ahí que hay personas que se sanan hasta de ver al médico, simplemente que lo atiende de manera habitual. Sin embargo, la respuesta siempre es, vaya donde un médico que usted entiende que tiene experiencia tratando la mayoría de los procesos. ¿Por qué? Porque algo que yo llamo la atención es ¿Médico general sería? No, generalmente estamos hablando de un especialista. Si tú tienes tu médico de confianza con un médico general con experiencia, lo puedes hacer también. Sin embargo, estamos hablando o de un internista o estamos hablando de un neumólogo. En este caso, puede ir donde el infectólogo también. Lo más importante de todo es reconocer que yo siempre me quejo de que algunos médicos, alguien llega, por ejemplo, con coronavirus y todo el mundo sale con la misma receta del consultorio. Yo entiendo que eso es un error, es algo reprochable por parte de la clase médica. Eso lo tengo que reconocer, claro que sí, porque el problema es que la infección por coronavirus, así como todas las enfermedades, tiene una situación, y es que no todo el mundo tiene la misma manifestación, no todo el mundo tiene las mismas complicaciones, no todo paciente es igual. Por eso yo digo que el término enfermedad realmente no existe, sino que el término correcto es enfermo. Cada quien se comporta de una manera diferente. Pero mucha gente agarró con esto del coronavirus. A mí compró su kit. Me pusieron tal cosa. Sí. Pues dámelo a mí. Por eso es que le pregunto, porque mucha gente no va y simplemente compra lo que le dicen. Claro, el problema es que hay que llamar la atención de que uno de los factores que se ha asociado a mal pronóstico en coronavirus, y esto lo vamos a decir aquí, a pesar de que eso ha cambiado un poco, es que al inicio del proceso existían medicamentos que la gente entendía como milagrosos. Sí. Medicamentos que llegaron a promocionarse como que si te tomas esto, te tomas aquello, no te vas a enfermar. Vamos a iniciar con uno de los primeros, que era, toma un vaso con agua caliente, toma un limón, pártelo en 4. No sé por qué había que partirlo en 4. Pero échale 2 aspirinas, tómate eso y te vas a sanar del coronavirus. Hay que decir que personas que hacían esto todos los días posteriormente enfermaron de manera grave porque no buscaron asistencia médica a tiempo. Después de ahí tenemos que pasar por la parte de la hidroxicloroquina, que hay mucha gente que en redes sociales me han dado de piña y de coco diciendo que yo lo que estoy es vendido por las farmacéuticas. Cada vez que me dicen eso, yo digo, escríbele a las farmacéuticas para ver si de verdad me quieren contratar. Exactamente. Entonces, lo otro que hay que llamar la atención es que el otro que surge,
que todavía causó más impacto fue el asunto de la ivermectina. Sí, Hoy en día se sabe que la ivermectina ni ayuda en el coronavirus y que en muchos casos puede ser perjudicial. Muchísimas personas que están en este momento escuchando este programa tomaron ivermectina, le dio mareo, le dio náusea, le dio vómito, le dio calambres en todo el cuerpo. Gente que cuando le dio coronavirus le dio un calambre que duraban 2 días sin poder pararse de la cama. Pues permítame decirle que posiblemente fue una toxicidad vinculada a lo que es el uso de la ivermectina, que hoy en día se sabe que no ayuda y que hizo que muchas personas tardaran en la búsqueda de lo que fue la atención médica y muchas personas o fallecieron o necesitaron ser hospitalizadas. Una pregunta, doctor. ¿Dónde usted entiende que se ve el beneficio para estos grupos antivacunas que simplemente han estado desinformando, que han estado promoviendo que la población deje de vacunarse? O sea, ¿qué ganancia tienen ellos de todo esto? Y usted entiende que figuras grandes que se le han visto unirse, como lo es Watson, Brazoban, etcétera. Ingrid Jorge, que es una de las antivacunas más grandes que tenemos en las redes. Jen Quesada. Jen Quesada. Y que al final del día son personas que no están datadas correctamente y por eso puede ser que estén desinformando a la población sobre lo que son las vacunas realmente. Mira, yo lo primero que quiero quiero decir es lo siguiente. En mis redes sociales yo no bloqueo a nadie. Me han dicho todas las palabras que comienzan con M. Todas las que ustedes se pueden imaginar. Mi amor. Exactamente. No mi son vida, mi cariño. Pero hay que decir que todas las palabras que comienzan con M me lo han dicho en mis redes sociales y yo no bloqueo a nadie. Por una razón sencilla. Entiendo que cuando algo es plural, debe discutirse. Las vacunas del coronavirus son plurales en este momento. En el mundo hay más de 3.000 millones de personas que están vacunadas. Las grandes potencias del mundo avalan y sugieren la vacunación en su población, lo que quiere dejar dicho que eso tumba una parte de lo que son los procesos de la teoría de conspiración. Pero lo más interesante de todo esto es que cuando tú me preguntas qué ganan, la respuesta es que aparentemente nada. Lo que pasa es que si hay algo que hemos podido observar a través de la historia es que las personas le tienen miedo al cambio. Cuando el cambio llega, la mayoría de las personas tienden a resistirse al cambio y siempre tienden a tratar de tener una posición contraria pensando, porque esto también hay que decirlo, que están protegiendo a sus iguales. Hay que decir que muchas personas quizás estén erradas, pero muchas quizás no lo están haciendo por una razón que sea mala. Siempre trato de decirle, lamentablemente yo entiendo que estoy del lado correcto de la historia. Hay que decir que en el mundo, en este momento y a través de la historia, se sabe que las 3 situaciones que han prolongado más la vida de los seres humanos son 3. La primera de ellas es el agua. Cuando usted hierve el agua, la purifica y cocina los alimentos y lo vamos a colocar en la misma, esto incrementa la sobrevida del ser humano. En segundo lugar, el uso de los antibióticos. La aparición de los antibióticos lleva a disminución de mortalidad por infecciones. Y la tercera, aún ustedes no lo quieren aceptar, es la vacunación. Entonces, ¿qué ocurre? Cada vez que las personas me dicen, no, que la vacuna esto, que la vacuna lo otro, yo te pregunto, ¿hace cuánto tiempo que ustedes no ven un paciente con polio? Hay personas que quizá en esta cabina son tan jóvenes que no han visto una gente con polio, no saben de qué yo le estoy hablando. Sí. Son esas personas que tenían las piernitas flaquitas, los bracitos flaquitos y que no se podían parar de una cama o que estaban en una silla de ruedas. Esas personas, repito, hace 1000 años que usted no ve un caso nuevo de polio porque la vacuna lo erradicó. Pero ¿hace cuánto que usted no ve un caso real de sarampión? Una enfermedad que cuando yo era pequeño le daba sarampión a cada rato a la gente. Entonces ustedes tienen 1000 años que no ven un caso de sarampión. No voy a hablar de viruela porque aquí la gente confunde la varicela con la viruela y va a decir, yo vi una viruela. No, el último caso de viruela fue en el 1976 en Somalia. Oiga, un país que usted posiblemente ni sabe dónde queda. Entonces, por tal motivo, hay que decir que la vacunación siempre lleva a sobrevida, a mejor vida, muchas cosas. Sin embargo, voy a llamar la atención. En el 2017, no sé si ustedes recuerdan que el Ministerio de Salud Pública junto con el Ministerio de Educación trataron de vacunar a todas las niñas entre 10 y 12 años contra la infección por el virus del papiloma humano. En ese momento también se montó una campaña diciendo que esa vacuna produce infertilidad, que esa vacuna era para matar a las niñas. Hoy en día nadie se atreve a decir una cosa así de esta vacuna. ¿Por qué? Porque se sabe que es una vacuna que previene cáncer, que es una vacuna que en Reino Unido, lo que conocemos como Inglaterra, ha evitado el 87% de nuevos casos. O sea, hay una reducción de 87% de casos de cáncer
de cuello de útero, o sea, de la matriz, como conocen las damas aquí en el Reino Unido. Estamos hablando de que el proceso de vacunación siempre es beneficioso. Que es cierto que pueden existir algunas dudas de algunas personas por qué esta vacuna tuvo que desarrollarse rápido. Claro, se tuvo que desarrollar rápido porque hay más de 5.2 millones de personas que han perdido la vida. O sea, hay más de 5.200.000 personas que se han muerto por coronavirus, señores. Por eso esta vacuna se tuvo que desarrollar tan rápido. Pero repito, las dos potencias del mundo, China y Estados Unidos, tienen más del 60% de su población vacunada. Lo que quiere dejar dicho que no crea que una de las dos potencias del mundo va a querer vacunar a su población, perder sus nacionales, aplicándole algo que, como han descrito por ahí, es veneno. Eso no es real. Sé que puede existir mucho temor, pero al final, como yo siempre he dicho, cuando termine, cuando se trace lo que es esa franja entre si estuvo bien, estuvo mal, repito, a los grupos antivacunas, creo que voy a estar del grupo de los que ganaron al final de la historia. 809-566-1045. Preguntas del público para nuestro doctor Héctor Balcácer, que está compartiendo con nosotros. 809-566-1045. Y en el Instagram, @ el show de Luisny. Con el tema de la vacuna hay muchas teorías y es lo de los infartos, doctor. Hay una realidad. En los últimos meses se está escuchando de muchos jóvenes muriendo de infartos. Si tenemos una llamada, vamos a escuchar la pregunta de la llamada. Buen día. ¿Qué le garantiza él que yo me vacune si esa vacuna no es 100% segura? Y aunque me vacune como quiera, me voy a contagiar. Ok, ahí está la pregunta del público. Excelente, muy válida su pregunta. Lo primero es que la vacuna sí es segura. La vacuna es segura y hay que llamar la atención de que es una de las cosas que se ha vendido. Y es lo que le pregunto. ¿Conoce usted a alguien que se haya aplicado, y voy a hablar específicamente de una marca, de Sinovac, que haya presentado algún tipo de complicación? ¿Alguno de ustedes conoce a alguien? No. Bueno, la gente, vamos a hablar, hay gente que se vacuna y al otro día amanece y que yo estoy peor. Sí, pero la pregunta es... No, si le pasa algo si le pasa algo... Esos son los efectos. Es lo que te estoy diciendo, porque todas las vacunas producen dolor en el brazo, producen una fiebrecita, me doy a entender, porque hay que llamar la atención. No es que no te va a pasar nada, pero el asunto es, si tú te tomas una aspirina y te duele el estómago, ¿tú vas a dejar de beber aspirina? Me doy a entender, o sea, te estoy comentando que todos los medicamentos pueden tener efectos adversos. El problema es el beneficio que tiene el uso de la vacuna. El señor dice, si me vacuno aún así me puedo infectar. El problema es que sí, te puedes infectar, pero la probabilidad de que tú termines en una unidad de cuidados intensivos, la probabilidad de que tú mueras se reduce de manera significativa. Aún la vacuna Sinovac, que protege cerca de un 54 a un 60%, evita en un territorio que la mitad de las personas que se iban a infectar solamente adquieran el proceso. Lo que quiere dejar dicho que en República Dominicana, si no se hubiera vacunado todo el que se vacunó, tuviéramos el doble posiblemente de casos. De afectados. Buenos días. Buenos días, mi gente. ¿Cómo están todos? Todo bien, mi brother. Tu pregunta para el doctor. Mi hermano, una pregunta para el doctor, a ver si existirá una cuarta vacuna. Oye, la gente, vamos por la tercera. Muchos no se la han puesto y ya la preocupación es la cuarta vacuna. No, pero tú sabes que hay gente que ya se ha puesto la cuarta dosis. Conozco muchísima gente que se la ha puesto, sobre todo cuando existía... Yo tengo 3. No, pero escúchame. Se la colocaron por lo siguiente, por las restricciones de viaje que existían, por ejemplo, en los Estados Unidos. Cuando Sinovac todavía no estaba reconocida en los Estados Unidos, muchas personas se pusieron 2 Sinovac, se pusieron una Pfizer, vio que no le pasó nada, se pusieron la otra Pfizer. Para estar seguro. Para evitar que en territorio norteamericano pudieran ser detenidos y no le permitieran. Pero no trae alguna complicación tantas vacunas en el cuerpo. Ok, mira, la realidad es, y te lo tengo que decir honestamente, porque yo sí lo digo, incluyendo a las personas que nos están escuchando, yo lo que no sé, tengo que decir no sé. En este momento en particular, no se sabe. Cuando salió la tercera dosis, yo no me oponía a la tercera dosis, pero hay que decir que la República Dominicana fue el tercer país en el mundo, el tercero, que comenzó a aplicar terceras dosis. En ese momento se veía descabellado porque todos los organismos de salud del mundo decían que el esquema de vacunación completo eran 2 dosis. En este momento, 11 de los países más grandes del mundo dicen que el esquema de vacunación completo son 3. Pero lo hacen ahora. O sea que fuimos visionarios. Fuimos visionarios, pero también en ese momento hay que llamar la atención. Era algo que tú no sabías que iba a ocurrir. Sobre la cuarta dosis,
Yo no te sé decir, hay que decir que se habla en este momento de que los pacientes que tengan debilidad de su sistema inmunológico se pueden aplicar una cuarta dosis. Eso sí es cierto. Buenos días. Buen día, Luisni. Adelante, brother. Un placer, buen día. El doctor, a mí me dio la gripe esa, La influenza. Esa gripe, como usted dijo, me pasó un camión por arriba, me tumbó. Ay. Pero a mí no me ha dado coronavirus. Si yo tengo mis 2 dosis de vacuna aplicadas, me voy a poner la tercera cuando llegue el tiempo. Si a mí me da el coronavirus, ¿qué posibilidad yo tengo de una complicación o algo? No sufro de nada. Gracias. La respuesta es que es muy poca la complicación. Porque, según escucho, eres una persona joven que ya tiene tu proceso de vacunación con tus 2 dosis. Lo que significa que tú eres una persona que tiene protección contra el coronavirus, ha estado expuesto al proceso de protección, que es la aplicación de la vacuna, razón por la cual la posibilidad de que tengas algún tipo de complicación, en este caso, no parece ser lo más importante ni lo más relevante. Así que despreocúpate, sobre todo si ya te recuperaste. Si tú fueras una persona con algún tipo de daño previo a nivel de pulmón, sí yo te diría, cuídate, protégete, pero la realidad es que con 2 vacunas y siendo una persona joven y sin ningún tipo de enfermedad, se supone que no deberías tener ningún tipo de inconveniente. Cuando hablaste, y esto sí quiero aprovechar, de que te vas a poner la tercera dosis cuando corresponda, voy a hacer el llamado porque hay que reconocer que la indicación de la tercera dosis en este momento depende de muchas situaciones. Si una persona tiene más de 50 años, es diabético, fumador, tiene cáncer, lupus, artritis reumatoide, utiliza algún medicamento que disminuye la función del sistema inmunológico, esa tercera dosis debe ser tan rápida como 2 meses. Sin embargo, si usted es una persona joven que hace ejercicio, no tiene ningún tipo de problema pulmonar ni de nada, usted pudiera esperar 4 meses. Eso es más o menos lo que se estila en la mayoría de los países. Y también hay que reconocer que eso depende de la vacuna que usted se puso. Si fue Sinovac, de 2 a 4 meses. Si fue Pfizer, 6 meses. Si usted fue de los riquitos que se fue a Estados Unidos y se puso Janssen o Johnson & Johnson, a usted le toca a los 2 meses. Moderna a los 6 meses. AstraZeneca de 6 meses a 9 meses hasta un año. Eso es muy importante. Entonces, por tal razón hay que llamar la atención que si usted se quiere poner la tercera dosis, trate dentro de lo posible siempre de conversar con un médico, como dijimos al inicio, que tenga experiencia. Están llamando, pero yo quiero hacer un paréntesis, porque hablamos específicamente de los infartos. Exacto, y eso se quedó en el aire. Lo primero que voy a decir es que, como ya ustedes mencionaron, aquí existen famosos y famosas que se han montado en la ola. Por ejemplo, yo vi por ahí un post hace varios días de Watson. Que Watson... ¿ese no tiene oficio? Pero perdón. Hablamos de Watson y él es uno, por ejemplo, y en que se daban antivacunas y varias figuras. ¿Qué usted le diría respondiendo eso del infarto? Ok, vamos a iniciar. Lo primero que hay que decir es que muchas personas quizás no saben, porque repito, se han montado en esa ola, de que la vacuna se asocia a infarto. No es cierto. La vacuna se asocia a problemas del corazón en las siguientes circunstancias. Repito, y quiero decirlo así porque no quiero que utilicen cortes de este proceso como lo han hecho. Ya hay un video por ahí circulando en el cual yo hablo del proceso de vacunación en niños, el cual cuando llegaron las vacunas, que se aprobaron las vacunas para los niños entre 12 y 17 años, yo hice un video explicando que había que llevar a los niños a vacunar, pero también tengo que decir la otra parte. Existe realmente un pequeño porcentaje de los niños, que es alrededor de 25 a 30 niños por cada millón de niños, que va a presentar algún tipo de problema de inflamación a nivel de lo que es el corazón. Eso es real, pero casi todos los niños se recuperan de manera completa, y los que no lo hacen, y eso es de inmediato, los que no lo hacen con tratamiento simplemente se recuperan. Y eso es algo extremadamente raro. Pero hay que llamar que este tipo de proceso es con la vacuna de Pfizer, la cual en este momento no está disponible ni siquiera en República Dominicana para los niños. No sé si me doy a entender. Aquí cuando se inicia el proceso de vacunación, se va a hacer con Sinovac. Y la gente ya está peleando que esa vacuna se asocia a problemas del corazón en niños. Y la vacuna para niños ni siquiera está disponible aquí en el país. Entonces, ¿qué pasa? El problema es, y esto sí lo voy a dejar bien claro, es que el coronavirus, para el que no lo sabe, el coronavirus, la infección por coronavirus se asocia a inflamación del corazón. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado que la infección por coronavirus se asocia a coágulos, se asocia a trombos, se asocia a la aparición de problemas circulatorios? Así que aquí entre nosotros, el posible incremento de problemas miocárdicos puede ser fruto de la misma infección por coronavirus. Pero ella no le dio coronavirus, usted no lo sabe.
Hasta un 70% de las personas que le da la infección por coronavirus pueden hacerlo completamente asintomático. Y más si son personas jóvenes. Entonces, por tal motivo, hay que llamar la atención de que no es la vacuna. Tratamos de subir a nuestras redes sociales información donde hay estudios que demuestran que si a usted le da coronavirus, usted tiene 45 veces más probabilidad de que le dé un problema en el corazón que usted poniéndose la vacuna. Entonces, por tal motivo, dejen por favor esa mala información. ¿Por qué? Porque recordar que habitualmente los más susceptibles a este tipo de información que les llega muchas veces son las personas más vulnerables, las personas que tienen menos acceso a lo que es la parte de buscar asistencia médica especializada. Entonces, vamos a tratar de formar, repito, a los grupos antivacunas, y lo pueden decir independientemente de lo que digan, yo no bloqueo a nadie. En ocasiones hata me río y ellos se molestan conmigo porque ellos quieren seguir con el debate. Pero el problema es que después que ya tú me pusiste una de esas palabritas que dije comienzan con M, con E, exacto, muchísimas de esas. Yo prefiero simplemente quedarme tranquilo, reírme. ¿De qué usted se ríe? Y yo le digo, no, simplemente tu comentario me da risa y sigo. Me doy a entender porque no, vamos a ser honestos, yo tampoco tengo que darle explicaciones. Claro. Y repito, esto no es una cuestión de quién realmente sabe más o sabe menos. Es simplemente lo que yo le digo. Me interesan los grupos antivacunas por una sola cosa. Mantienen el tema sobre el tapete. Cuando la infección por coronavirus cayó, que nadie hablaba de eso, los grupos antivacunas estaban hablando y ellos sigan hablando. Porque eso hace que a la gente, claro, a la gente se le olvidaba el coronavirus. Si ellos no hablan, entonces simplemente las cosas salen de la palestra, salen de los titulares. Entonces, ¿qué pasa? República Dominicana necesita... Escúcheme, pueblo, cerca de 425,000 personas para llegar a la meta del 70%. Y eso es necesario porque somos un país que vive del turismo. Somos un país cuya entrada principal son las personas que visitan nuestro territorio. Cuando la República Dominicana pueda vender a lo externo que tenemos una población completamente vacunada y las vacunas están disponibles, que es lo más importante. Y lo otro es que tenemos también una población infantil, escuchen esto, y lo dijo el viceministro de Salud Colectiva, de 1.5 millones de niños entre 5 y 11 años. Repito, 1.5 millones de niños. Y la vacuna ya se supone que en las próximas semanas debería estar disponible para esa población. Los padres deben llevar a esos niños a vacunar, porque ya vimos lo que pasó cuando iniciaron las clases presenciales. Sí. ¿Qué ocurrió? Los niños recogieron Pafoni 1, todo ese virus en las escuelas, lo llevaron a la casa y las infecciones se dispararon. Y todas las semanas cierran una escuela y un colegio. Y los tigueritos en la casa. Y para los padres es un gasto mayor. ¿Por qué? Porque entonces tienen que hacerle pruebas de PCR al niño antes de ir. Tienen que hacerse ellos PCR. Tienen que hacerle PCR a todo el mundo en la casa. Y eso es un gasto. Claro. Entonces, por tal razón, padre, es más importante que usted vacune a su niño inmediatamente. El Ministerio de Salud Pública diga, vamos a vacunar. Póngase en eso. Lleve a vacunar a su niño, que es la mejor manera de protegerlos a ellos y de protegerse usted. Bueno, creo que hemos tenido mucha información. Al doctor Héctor Balcácer, gracias por compartir con nosotros. ¿Cómo la gente tiene contacto para seguir este tipo de informaciones? Canal de YouTube, no sé dónde sube contenido y eso. No, los niños que de los antivacunas y los no antivacunas, estamos en Instagram, a través de esa plataforma es que trato de responder la mayoría de las preguntas, como DR de doctor, DR Héctor con H, DR Héctor y Balcácer con B alta, DR Héctor Balcácer, pueden seguirme ahí. Y repito, cualquier pregunta yo siempre respondo, siempre y cuando usted no utilice una de las palabritas que comienzan con M, por favor. Ahí en pantalla eso tumba el debate. Están los contactos y también donde el doctor está laborando para que la gente tenga un acercamiento directo. Gracias, doctor, por compartir con nosotros. No se mueva nadie, venimos en breve. Escuchas el show de Luis Corporal.